Bien. Confirmen si están observando la pantalla. Sí, sí. Bien. Perfecto. Bien, vamos a hablar en esta clase, en esta bolilla vamos a hablar sobre el catastro. ¿Qué es el catastro? Es un registro público, el catastro es un registro público sistematizado de bienes inmuebles de una determinada jurisdicción. Entonces, bueno, las características: es público, es sobre bienes inmuebles y es de una determinada jurisdicción. Por ejemplo, si es el catastro provincial, la jurisdicción será la provincia de Entre Ríos. Pero también hay catastros municipales. Cada municipio, por lo general, casi todos, tienen su catastro, salvo por ahí alguna excepción de algún municipio muy nuevo, muy chiquito, pero todos tienen su catastro y el área, digamos, de los inmuebles que involucran ese catastro tienen que ver con la jurisdicción de ese municipio. Entonces, un registro público sistematizado de bienes inmuebles de una determinada jurisdicción. Se lo puede definir como un sistema de información del territorio. Sistema de información del territorio, donde se almacenan y se encuentran registrados y archivados datos físicos, jurídicos y económicos de todos los bienes inmuebles de esa jurisdicción. Datos físicos, jurídicos y económicos. Datos físicos tienen que ver con las características físicas de esos inmuebles. Las medidas, la superficie, la ubicación. Datos jurídicos tienen que ver con datos del propietario o datos del poseedor, si se tratan de posesiones, o ciertas restricciones que pueda tener el inmueble. Bueno, son todos datos jurídicos que también están relacionados con cada uno de los inmuebles y están registrados y archivados en ese catastro en cuanto al aspecto jurídico. Y en cuanto al aspecto económico, los datos económicos que se almacenan, que se registran en el catastro, tienen que ver con el valor de la cosa, con el valor, pero más bien el valor fiscal, no el valor real, valor fiscal, que no es igual al valor real de la cosa, el valor fiscal, pero sí guarda una cierta proporcionalidad entre los distintos inmuebles, los valores fiscales de cada uno. Pero por lo general siempre están lejos por debajo del valor real, lo que se llama el valor fiscal. Entonces, este sistema de información va a archivar y va a tener registrado de cada inmueble los datos físicos, jurídicos y económicos. Esos son los datos de los cuales se va a ocupar el catastro de cada uno de los inmuebles de esa determinada jurisdicción. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es construir un registro territorial con la finalidad de capturar información, incorporarle valor añadido y distribuirla y publicitarla. O sea, obtiene la información, esa información se clasifica y se le da publicidad. Publicitarla significa que pasa a tener, que pasa a ser pública esa información. Pasa a ser conocida por todos. Entonces, las finalidades del catastro, decíamos, darle publicidad a la parcela y garantizar los derechos reales. Darle publicidad
significa, como les decía, que sea pública, o sea, desde el momento que la parcela se la registra en el catastro, pasa a tener vida pública. Es como que si no está registrada en el catastro, es como que no existe. Recién cuando se la registra en el catastro tiene publicidad y recién ahí tiene vida pública. Y sirve para garantizar los derechos reales, que no son otros que los derechos que tienen que ver entre la relación, que regulan la relación entre las personas y las cosas. Derechos reales de propiedad, derechos reales de servidumbre, que es el derecho de pasar por otra, por ejemplo. Existen diferentes tipos de servidumbre, pero bueno, son todos derechos reales que regulan la relación entre las personas y las cosas inmuebles, en este caso. Los derechos reales regulan los derechos entre las cosas y las personas, pero en este caso las cosas inmuebles. También tiene como finalidad una justa y equitativa contribución de las cargas fiscales. Pasa que el impuesto inmobiliario, que es el impuesto basado en la propiedad inmueble, para que sea justo el impuesto inmobiliario, tiene que ser proporcional al valor de la propiedad. Por eso contribuye el catastro a una justa y equitativa carga impositiva, carga fiscal. Si no hay equidad, si no es equitativo el impuesto, el cálculo no es justo, y entonces a eso contribuye el catastro, a aportar datos como para obtener un impuesto inmobiliario que tenga estas características, justo y equitativo. Y sirve también de base indispensable para la planificación del ordenamiento territorial y la obra pública. A partir de un buen catastro, uno puede planificar lo que se llama el ordenamiento territorial, distribuir zonas para diferentes actividades dentro de una determinada jurisdicción. Y también a la obra pública, organizar todo lo que es la obra pública, pavimentos, agua y cloaca, construcción de infraestructuras como escuelas, toda obra pública se la planifica a partir del catastro. Es una base muy importante para poder trabajar. Otras finalidades del catastro. A ver, disculpen un segundo. Otras finalidades del catastro. Registrar la ubicación, límites, dimensiones, superficie y lindero de los inmuebles con referencia a los derechos de propiedad emergente de los títulos invocados o de la posesión ejercida. Establecer el estado parcelario de los inmuebles y verificar su subsistencia conforme lo establecen las legislaciones locales y regular el ordenamiento territorial. Cualquier cosa me consultan, me preguntan si hay algo que no se entiende, lo vamos charlando. Bien. Entonces, registrar la ubicación, límites, dimensiones, superficies y linderos de cada uno de los inmuebles, con referencia también a los derechos de propiedad emergente de los títulos invocados o de la posesión ejercida, porque pueden haber títulos de propiedad o simplemente derechos posesorios que todavía no han llegado a ser título, pero también es un derecho real. Y eso también, de eso se ocupa también el catastro, se registra aquellas personas que tienen ese derecho real respecto de algún inmueble. Bien, publicitar el estado parcelario de la cosa inmueble. El estado parcelario tiene que ver con las características del inmueble, con el estado de ocupación, si hay hechos existentes que se encuentran
desplazado respecto de los límites del inmueble. Entonces, en el catastro se publicitan estas situaciones de estado parcelario. Registrar y publicitar otros objetos territoriales legales, restricciones, les hablaba de servidumbre, conocer la riqueza territorial y su distribución. A partir de un buen catastro, uno puede conocer la riqueza territorial y su distribución, porque también en el catastro se registran las mejoras que se le hacen a los inmuebles y se les da valor fiscal. Elaborar datos económicos y estadísticos de base para la legislación tributaria y la acción de planeamiento de los poderes públicos. Registrar la incorporación de las mejoras accedidas a las parcelas y determinar su evaluación, lo que recién les comentaba, para una justa contribución un justo cálculo del impuesto inmobiliario. Para eso también determinar la evaluación parcelaria y contribuir a la adecuada implementación de políticas territoriales, administración del territorio, gerenciamiento de la información territorial y el desarrollo sustentable. Toda la obra pública tiene que estar basada en datos que podemos obtener del catastro, por eso son tan importantes tener un buen catastro actualizado y bien diseñado y bien preparado. Los orígenes son muy lejanos del catastro. Se cree que una teoría de los orígenes de las más importantes es la que dice que habla que el catastro tuvo sus orígenes allá por 2700 años antes de Cristo, en el Antiguo Egipto. En esa zona, el río Nilo es un río que tiene crecientes periódicas, y las tierras más fértiles, las mejores tierras, son las que están cerca de las tierras que son inundadas por el río Nilo. Cuando el río Nilo baja, deposita muchos nutrientes a la tierra, entonces eran las tierras más fértiles. Ahora, cada vez que se producía el crecimiento del río, cuando bajaba el río, entonces empezaban las disputas sobre cuáles eran las tierras de quién, y a partir de ahí entonces empezaron a realizarse registros de parcelas, como para saber cada persona, cada agricultor, cuál era su área, su tierra, su parcela. Se las registraban y a partir de ahí entonces se toma como el origen del catastro el año 2700 a.C., la época del Antiguo Egipto. Veamos algunos conceptos que estamos mencionando y que son conceptualmente son muy importantes tenerlos bien definidos. Aquí llamamos parcela. La parcela es una cosa inmueble de extensión territorial continua sobre la que se aplica un derecho de propiedad o posesión, la cual debe ser definida y representada en un documento cartográfico inscripto en el organismo catastral. Entonces, en primer lugar, es una cosa inmueble de extensión territorial continua, o sea, tiene que haber una continuidad. Si nosotros tenemos una parcela separada por una calle, ya no es una parcela, sino que serán dos parcelas en todo caso. Tampoco podemos tener una parcela con una parcela distinta en el medio, o sea, con un propietario distinto en el medio o una parcela distinta. La parcela tiene que tener continuidad territorial, si no, será más de una parcela. Pero cada parcela tiene que tener una extensión territorial continua. No puede estar separada, es continua. Sobre la que se aplica un derecho de propiedad o posesión, o sea, tiene que haber o un propietario o varios, un derecho de propiedad o un derecho de posesión. Como les decía, posesión es aquel que posee el inmueble con el ánimo de ser dueño de manera pacífica, porque hay un cierto
abandono de la cosa por algún titular, o tierras que por algún motivo no tienen ni han tenido ningún propietario. Entonces, en esas tierras se ejerce una posesión, un derecho de posesión. Entonces, sobre la parcela se puede aplicar un derecho de propiedad o posesión, pero tiene que haber uno de los dos. La cual debe ser definida y representada en un documento cartográfico inscripto en el organismo catastral, o sea, un plano. Esa parcela tiene que tener un plano, y el plano es el plano de mensura, el plano por el cual se define los límites y se lo inscribe en el organismo catastral, es el plano de mensura. Entonces, para que haya parcela tiene que haber mensura, y esa mensura, aparte, tiene que estar inscripta en el organismo catastral, si no, no es parcelas. Todas estas características que acabamos de mencionar son necesarias para que la parcela sea parcela. De lo contrario, no podemos hablar de una parcela. Sobre la parcela territorial objeto de registración en el catastro se aplican los títulos de propiedad o posesión, estableciendo una correspondencia entre la parcela objeto del derecho y la persona sujeto del derecho. Estos son los llamados derechos reales, las que establecen la relación entre la parcela objeto del derecho y la persona sujeto del derecho. El documento que acredita el derecho de propiedad es el título. El título o escritura es el documento que acredita el derecho de propiedad de un inmueble. Título o escritura. El título de propiedad es el elemento legal básico para determinar la situación de los propietarios, los datos geométricos que se transcriben en el mismo, o sea, en las escrituras se transcriben los datos geométricos del inmueble, conocer si el bien se encuentra afectado por algún derecho real como servidumbre, hipoteca o alguna restricción al dominio. Todo eso tiene que estar en las escrituras o título de propiedad, y la constatación que los datos del título sean los mismos que los registrados. Constatación que los datos del título sean los mismos que los registrados. Todo esto hace al título o escritura del inmueble. El estado parcelario se establece a través de la mensura, único modo de determinar la aplicación territorial del derecho. El documento derivado es el plano de mensura aprobado por autoridad administrativa o judicial pertinente y registrado en el organismo catastral. Ahora vamos a definir la mensura, pero este documento constan las características del inmueble, las características lineales y superficiales y su ubicación respecto de un título, respecto de una escritura. La transferencia del derecho real de dominio se hace mediante escritura pública y se transcribe en el registro de la propiedad inmueble. Acá ya empezamos a hablar de otro registro. Hasta ahora veníamos hablando solamente del catastro, que era el registro de los inmuebles, pero también existe, o sea, en el catastro se registran las características físicas, jurídicas y económicas de los inmuebles, pero también existe lo que es el registro de la propiedad, donde se inscriben los derechos reales que existen sobre esos determinados inmuebles. Ahora vamos a ver cómo se relacionan y cómo se complementan el catastro con el registro de la propiedad. Lo cierto es que las escrituras, o sea, los títulos, así como las mensuras se inscriben en el catastro y a partir de ahí tienen vida pública, las escrituras o títulos de propiedad se inscriben en el registro de la propiedad y a partir de ahí tienen vida pública. Si un escribano en el país, en la Argentina, los que hacen las escrituras públicas son los escribanos o notarios. Si un escribano hace una escritura
y esa escritura no la inscribe en el registro de la propiedad, no tiene esa escritura no tiene validez pública. Es lo mismo que una mensura que no haya sido inscripta en la dirección de catastro. Recién cuando la escritura se inscribe en el registro de la propiedad, cuando el escribano la inscribe en el registro de la propiedad, recién tiene vida pública, recién ahí es oponible a terceros, recién ahí es conocida por todos, cuando se la inscribe en el registro de la propiedad. Bien. Hablamos de estado parcelario. En términos generales puede interpretarse al estado parcelario como el conjunto de operaciones técnicas realizadas por un profesional con incumbencia en la agrimensura sobre los inmuebles tendiente a determinar los elementos esenciales de la parcela, como ser la ubicación geográfica del inmueble y sus linderos, los límites del inmueble en relación con el título de propiedad o la posesión ejercida, las medidas lineales, angulares y de superficie, que incluye además el relevamiento de mejoras y demás accesiones, objeto de tributación que permitan el cálculo de la evaluación fiscal del mismo. Todo este conjunto de operaciones hacen a lo que se llama el estado parcelario. Los catastros abordan el conocimiento del estado territorial a través de la individualización y caracterización de las propiedades de la propiedad inmueble desde los aspectos geométricos, jurídicos y económicos. Es así que dichos organismos capturan de oficio o a través de los profesionales matriculados con incumbencia en agrimensura. Cada vez que se realiza una mensura se va entonces actualizando todos estos datos. Catastro va actualizando todos estos datos a través de las mensuras que se van registrando. Entonces organizan y publicitan esa información con múltiples propósitos, ya sean con fines fiscales, lo que hablábamos del cálculo del impuesto inmobiliario, de planeamiento para el desarrollo de políticas públicas de base territorial, o como garantía de la seguridad jurídica en los aspectos relacionados con el objeto de los derechos reales inmobiliarios. O sea, es la garantía de que esa cosa inmueble, objeto de un derecho de propiedad, existe. Eso lo garantiza catastro a partir de este registro, de que la cosa inmueble existe y está determinada y tiene sus características físicas que están allí volcadas en el respectivo plano de mensura. En ocasión de su constitución o transferencia, claro. Cada vez que se va a constituir un derecho real o se va a transferir un derecho real, entonces es allí donde catastro actualiza y registra esos datos de cada inmueble, esos datos que hacen al estado parcelario. ¿A qué llamamos mensura? Mensura es la determinación, medición, ubicación y documentación en un plano de los inmuebles y sus límites conforme a las causas jurídicas que los originan. Es decir, la aplicación del título de propiedad al terreno propiamente dicho. Entonces podemos definir la mensura, es todo el conjunto de todas esas operaciones, la medición, la ubicación, la documentación, o sea, el dibujo del plano, todos estos datos respecto de los inmuebles, de cada inmueble, relacionados con un título. Si no, no hay, o sea, la mensura tiene que estar relacionada con un título, ya sea de propiedad o de posesión, con un derecho real de propiedad o de posesión. Entonces, lo que hace la mensura es ubicar y dimensionar ese título o ese derecho de posesión en el terreno. La mensura sería, si no hay título o no hay posesión, si no existe uno de estos derechos reales, no hay mensura. La mensura es la comparación de los hechos existentes en el terreno con los títulos que originan ese derecho real o los derechos de posesión
Cuando un agrimensor hace una mensura, lo que está haciendo es ubicar el título en el terreno. Lo ubica el título en el terreno y lo relaciona con los hechos existentes, ya sean muros, supuestos muros medianeros o no. Digo supuestos porque un muro, para que sea medianero, tiene que tener ciertas características, tiene que estar emplazado en el límite de una propiedad, tendría que tener una parte en un inmueble y una parte en otro, si no, no sería un muro medianero, si no sería un muro contiguo, si estaría de un solo lado. Bueno, todo eso queda documentado en el respectivo plano de mensura, pero el agrimensor lo que hace al momento de ir a medir al terreno para realizar una mensura es buscar el título en el terreno y relacionarlo con los hechos allí que encuentre en el terreno. Por eso tiene que relacionarlo con ciertos, por ejemplo, con las distancias de esquina, con vértices de otros inmuebles, pero básicamente lo que tiene que hacer el agrimensor en su tarea de campo es encontrar el título en el terreno y luego todo eso documentarlo en el plano de mensura. Si se tratara de otro derecho real, que sería de una posesión, no de una escritura, no de un título, no de una propiedad, de un derecho de propiedad, sino de un derecho de posesión, la tarea del agrimensor es al revés. La tarea del agrimensor es medir lo que esa persona está ocupando, está poseyendo, y luego sí establecer si involucra uno o más títulos y qué parte de él o los títulos involucra. Entonces, cuando el agrimensor realiza la mensura de posesión, de un derecho de posesión, como les decía, es al revés. Mide lo que está ocupando y luego determina, en base a lo que está ocupando, si eso que está ocupando involucra alguno o algunos títulos, escrituras. Si involucra algunos títulos, se lo relaciona, algún título, se relaciona qué título está ocupando y si es el total o es parcial. Pero es como un camino inverso, digamos. Pero ambas son mensuras. Una es mensura normal o mensura ordinaria, la mensura de título, y la otra es mensura de posesión, pero ambas son mensuras. En ambas tareas se mide, se ubica, y todo esto se lo documenta en un plano de mensura. En un caso, lo que está ocupando y se lo relaciona con el título, y en otro caso es el título propiamente dicho, lo que se mide, y se lo relaciona con lo que está ocupando o con los hechos existentes. Edificaciones, muros, todo eso queda documentado en los correspondientes planos de mensura como para relacionar los límites de la parcela con hechos fijos que se encuentran en el terreno y hechos que tienen que ver con la ubicación de esa parcela, como son las distancias de esquina, anchos de calle. Todo esto aclara y lleva para poder tener una correcta ubicación de la parcela. Vale decir que, en pocas palabras, realizar una mensura de un terreno significa determinar su ubicación y llevar las medidas y superficie del título al mismo. Inversamente, un plano, claro, del mismo modo, un plano de mensura puede ser base para la confección de un título, que es el caso, por ejemplo, cuando se hace un loteo o una urbanización, o sea, de un título grande se fracciona, se hace un loteo o una urbanización, entonces cada una de las mensuras van a ser orígenes de un nuevo título. Sobre la base de un título grande, las nuevas mensuras parciales de los lotes van a dar origen entonces a nuevo título que se va desglosando del título grande. Pero sería el camino inverso, digamos, así como la mensura ubica en el terreno el título, también la mensura puede ser origen de un título cuando se está fraccionando un título mayor. La delimitación de los derechos reales solo puede hacerse por mensura,
que a su vez constituye una de las bases más importantes para el establecimiento de la publicidad formal de los derechos reales, dando estabilidad y seguridad al sistema. O sea, ningún derecho real puede ser inscripto. Reitero, los derechos reales son los derechos que tienen que ver la relación entre las personas y las cosas, en este caso, la cosa inmueble. Esos derechos reales solamente se los puede constituir, se los puede registrar si están registrados, si están documentados en un plano de mensura. De lo contrario, no pueden ser inscriptos. ¿Y dónde se inscriben esos derechos reales? En el registro de la propiedad. A través de la mensura se logra la unívoca ubicación y deslinde de las propiedades, materializándose la extensión territorial del derecho aplicado. Esto nos da seguridad jurídica de que cuando se hace una transacción inmobiliaria, una venta, una donación, una sucesión, nos da seguridad a la sociedad, al sistema, le da seguridad jurídica de que la cosa existe, de que la cosa tiene determinadas características, que tiene su determinada ubicación, esa cosa objeto de una transacción inmobiliaria. Eso queda garantizado con la mensura, y para que la mensura tenga vida pública, como ya hemos mencionado, tiene que estar inscripta en el catastro. De lo contrario, si la mensura es una mensura particular, que no está inscripta en el catastro, no tiene oponibilidad a terceros, esa parcela no es parcela, no tiene vida pública, es un documento privado. Para que sea público, tiene que estar inscrito en el catastro, y en la provincia de Entre Ríos el catastro es un catastro provincial, o sea, el catastro que da origen y que da publicidad a la parcela es el catastro de la provincia de Entre Ríos. Los catastros municipales son registros de datos inmuebles de esa jurisdicción, pero no son los que le dan origen a la parcela. La parcela, el registro inmobiliario está en el catastro provincial. Es el catastro provincial quien le da vida a la parcela, vida pública. La existencia de mensura vigente es condición fundamental para que subsista la parcela. Sin mensura no hay parcela. Era una de las características cuando definimos la parcela. Dijimos que esa extensión de tierra continua tenía que estar documentada en un plano, que es el plano de mensura, y tenía que estar inscrito en el registro, que es el catastro provincial, en el registro pertinente. Bien, ¿a qué llamamos nomenclatura catastral? Es la designación numérica o alfanumérica que permite la ubicación de la parcela. Es un sistema de símbolos con una estructura lógica tal que permite la individualización de cada parcela y el ordenamiento de antecedentes catastrales, y que dicha estructura esté relacionada con la ubicación relativa de las parcelas. O sea, conociendo su nomenclatura catastral, podemos rápidamente ubicarla en el terreno. O, recíprocamente, partiendo de su ubicación, podemos determinar mediante símbolos numéricos y alfanuméricos, podemos determinar su nomenclatura catastral a partir de la ubicación. Esta es una manera de identificar al inmueble. Lo podemos identificar o nombrar, que sería como el DNI a las personas, lo que se llama la nomenclatura catastral. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, la provincia 13, municipio 077, sector A. Entonces, con datos numéricos y alfanuméricos, podemos ir de mayor a menor hasta llegar a identificar, entonces, con todos estos datos, toda esta nomenclatura, poder identificar a la parcela. Todo esto hace a la nomenclatura catastral del inmueble. Entonces tiene que ver con su ubicación, esta estructura de números y letras. Y
Entonces, hablábamos de los derechos reales hace un rato, dijimos que son aquellos derechos que establecen la relación entre las personas y las cosas, son derechos subjetivos de las personas o sujetos que recaen directamente sobre las cosas. Es el derecho que tiene una persona sobre una cosa en virtud de una determinada relación jurídica. El derecho que tiene una persona sobre una cosa en virtud de una determinada relación jurídica. El dominio es un derecho real, el condominio, el usufructo, la servidumbre, son todos derechos reales con distintas características. La servidumbre, que es el derecho de paso o de uso, hay muchos tipos de servidumbre, porque una servidumbre, por ejemplo, podría ser una servidumbre de paso, que sería el derecho de pasar por un inmueble para llegar a otro, que ese es un derecho real de servidumbre. Ahora, existen muchos derechos reales de servidumbre, por ejemplo, que tienen que ver con los servicios públicos, conductos, por ejemplo, servidumbre de electroducto o servidumbre de gasoducto o de oleoducto. Por ejemplo, una servidumbre de electroducto sería cuando una obra pública que tiende al bien general, al bien público, por ejemplo, hace una línea de alta tensión, como las llamadas líneas de Salto Grande que hay acá en la provincia de Entre Ríos, o líneas de alta tensión, de tensión menor que esas, pero también son líneas de alta tensión o de tensión media, sobre las cuales, debajo de esas líneas, el propietario tiene cierta limitación, digamos, para el uso del inmueble. Por ejemplo, debajo de una línea de alta tensión, dependiendo del voltaje de la línea, no podrá hacer determinadas obras hasta una cierta distancia del eje de esa línea de alta tensión. No podrá realizar edificaciones, no podrá plantar árboles, sí va a poder sembrar, por ejemplo, sembrar soja, sembrar trigo. Entonces, son limitaciones, pero de determinadas características. El dueño del inmueble, como les decía, va a seguir siendo dueño del inmueble, pero tiene limitaciones para el uso, y esas limitaciones se vuelcan en los planos de mensura de servidumbre. Entonces, un plano de servidumbre, por ejemplo, de un electroducto, va a relevar la línea de alta tensión, va a establecer una franja sobre la cual no se va a poder realizar determinadas obras, y todo eso se inscribe en el registro primero se confecciona un plano de mensura de servidumbre, para que esa servidumbre pueda tener vida pública y un escribano pueda realizar una escritura de afectación de esa servidumbre. Si no existe una mensura, no existe, esa cosa no existe. Una vez que esa mensura de servidumbre está aprobada, entonces el escribano puede establecer una restricción al dominio a partir de esa servidumbre, y esa servidumbre se inscribe en el registro y luego se transfiere. Cuando se transfiere el inmueble, se transfiere con esa servidumbre. Podría ser de gasoducto, por ejemplo. La servidumbre de gasoducto es por donde pasa el gasoducto. Una vez terminada la obra, se tapa, no se ve más, pero el dueño del campo, sobre el cual pasó un gasoducto, tiene ciertas limitaciones para el uso. Allí va a poder sembrar, va a poder tener animales, pero no va a poder construir. Por ejemplo, arriba del gasoducto no va a poder realizar una construcción. Entonces, como tiene ciertas limitaciones, se establece ese derecho real de servidumbre y se lo vuelca, digamos, se lo determina en el respectivo plano de mensura, y el Estado, teóricamente, en esas situaciones le aplica una indemnización al afectado por única vez. Le aplica una indemnización por una servidumbre porque esa persona se ve afectado en el uso de ese inmueble, pero esa servidumbre se suelen arreglar de manera onerosa, se paga, pero por única vez. Luego ya queda afectado, y cuando esa persona transfiere el inmueble, lo va a transferir con esa restricción, llamémosle, de no poder realizar ciertas obras. Bueno, del mismo modo,
entre particulares podría haber una servidumbre de paso, el derecho de pasar por un inmueble, el titular del inmueble del fondo sirviente le otorga al fondo dominante un derecho de paso y eso se vuelca en el plano respectivo. Si los propietarios cambian, los inmuebles siguen teniendo, el fondo sirviente y el fondo dominante siguen teniendo esos derechos y el otro, uno tiene el derecho de pasar y el otro la obligación de dejar pasar y no impedir ni construir nada en esa zona como que impida el derecho de paso del otro. Bien, entonces todos estos son derechos reales, derechos que establecen la relación entre las personas y las cosas, la relación jurídica. Nosotros mencionábamos hace un rato, hablábamos del registro de la propiedad, que dijimos que era donde el escribano, donde los escribanos inscriben las escrituras, y recién una vez inscritas en los registros respectivos, en los registros de la propiedad, recién ahí tiene vida pública. Bueno, analicemos un poquito el catastro y el registro, que ambos son registros de inmuebles, pero con distintas características. Veamos cómo se relacionan, es muy importante diferenciarlos, y tener bien en claro qué es cada uno de ellos. El catastro es el registro público donde se publicita el estado de hecho de la cosa, estado de hecho de la cosa inmueble, en relación con el derecho de los títulos invocados o de la posesión ejercida. Entonces el registro donde se publicita el estado de hecho, que existe, que está ubicado en tal lugar y que tiene tales dimensiones y características. Más allá de que también se lo relaciona con derechos de propiedad o posesión. Es el organismo encargado de dar estabilidad a los títulos en el territorio. O sea, es quien garantiza que el título está en determinado lugar y que tiene determinadas características. La eficacia del mismo está medida por la exactitud de los datos físicos que surjan de él. En la provincia de Entre Ríos, el organismo que da publicidad es el organismo que da publicidad a la parcela. Y esto lo agrego a este escrito, y es el catastro, que ya se lo dije hace un rato, es el catastro provincial quien da esta publicidad a la parcela, no los catastros municipales. Los catastros municipales son catastros, pero el que da publicidad a las parcelas en la provincia de Entre Ríos es el catastro provincial que está centralizado en Paraná. Allí se encuentra en Paraná el catastro provincial. También en Paraná existe, en el municipio de Paraná, un catastro municipal, como existe en el municipio de Concepción del Uruguay, en el de Colón, en el de Concordia, en el de Caseros, Pronunciamiento. Cada municipio tiene su catastro que abarca la jurisdicción de ese municipio. Pero quien da publicidad a la parcela en la provincia de Entre Ríos es el catastro provincial. Bien, y está centralizado. No pasa lo mismo con el registro de la propiedad inmueble. El registro de la propiedad inmueble no está centralizado en la provincia, en Paraná, sino que está descentralizado y hay un registro inmueble por cada departamento. Hay un registro de la propiedad inmueble en Uruguay, uno en Colón, uno en Concordia, uno en Villaguay, y así, Gualeguaychú. Cada departamento tiene su registro de la propiedad. ¿Qué es el registro de la propiedad? Es el registro público, al igual que el catastro es un registro público, pero acá se inscribe la constitución, modificación o extinción de los derechos reales. Se inscriben entonces, quiere decir que si no está inscripto no existe, se inscriben la constitución, la modificación o la extinción de los derechos reales. Entonces, el registro de la propiedad inmueble no registra el estado de hecho, sino el estado de derecho de la cosa inmueble. El estado de derecho de la cosa inmueble. La finalidad del registro es proporcionar plena seguridad en el tráfico jurídico inmobiliario, ya que publicita la situación jurídica del bien inmueble y esto lo hace oponible a terceros.
El catastro nos da la garantía de que la cosa existe y dónde está, o sea, sus datos, sus características físicas, y el registro nos garantiza los derechos reales que existen sobre esa cosa inmueble. Por eso son complementarios. El catastro y el registro de la propiedad inmueble se complementan. Los catastros complementan a los registros, proporcionándole la constancia de la existencia real y estado de posesión de los inmuebles que son objeto de los actos jurídicos, y los registros complementan a los catastros informándoles de los derechos reales que puedan llegar a invocarse sobre los inmuebles cuya existencia surge de las mensuras registradas. Cuando uno pide un certificado de dominio en el registro de la propiedad inmueble, lo que está garantizando el registro es que ese inmueble pertenece a determinada o determinadas personas, que lo adquirió por determinadas características y que tiene ciertos gravámenes como servidumbres, como hipoteca. Todo eso está garantizado por el registro de la propiedad inmueble y está informado cuando uno pide el certificado de dominio. Y lo mismo, el catastro suministra la seguridad de que cuando uno pide o se tramita una mensura o un certificado de mensura, catastro está garantizando de que esa cosa inmueble existe, que tiene sus características físicas determinadas, que tiene una superficie determinada, que está ubicado en tal lugar y está perfectamente individualizado mediante la correspondiente mensura. Por eso es que son complementarios ambos registros, el catastro y el registro de la propiedad inmueble. Uno le da vida pública en uno se inscriben las mensuras y en el otro se inscriben los títulos o escrituras. Uno está en la provincia de Entre Ríos. Cada provincia en esto tendrá su legislación particular. Incluso desconozco cómo será en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. Les puedo decir que en la provincia de Entre Ríos el catastro público que da publicidad a la parcela está centralizado en Paraná, en toda la provincia está en un solo catastro. Mientras que los registros de la propiedad hay uno por cada departamento, registro de la propiedad inmueble. El catastro y el registro de la propiedad inmueble, un poco más sobre lo mismo. El catastro territorial también es una entidad registral como el registro de la propiedad, pero de características diferentes. Habida cuenta que su función es la de identificar al bien, identificación que se manifiesta a través de la relación entre el hecho y el derecho. Tal identificación se produce como resultado de la registración de la ubicación del inmueble y de las características dimensionales que presenta, entre otros aspectos, circunstancia que posibilita relacionar al hecho o realidad de la cosa en sí con el derecho o legalidad de aquella. Registro en el que se incluyen todos los elementos que conforman y definen al objeto territorial legal, entendiéndose por tal al conjunto de elementos que determinan un espacio físico sobre el cual se pueden constituir derechos reales, razón de ser de la existencia del registro de la propiedad inmueble y de la Dirección General de Catastro. En el registro de la propiedad se inscriben los derechos reales que relacionan a las personas con las cosas inmuebles, otorgando seguridad jurídica respecto de esa relación, mientras que el catastro territorial, a través de la identificación de la cosa, aporta la seguridad física de que ésta existe, dónde y cómo. Es por esa razón que el escribano da fe de un acto y de los documentos que de él surjan, mientras que el agrimensor, como fedatario territorial, da fe de la existencia real de la parcela. Esa es un poco lo que garantiza el escribano y lo que garantiza el agrimensor cuando se produce lo que se llama el tráfico inmobiliario. Ahora, todo esto tiene vigencia a partir de que se inscribe
en el registro pertinente. De lo contrario, son documentos privados, no son oponibles a terceros, no tienen vida pública, no tienen publicidad. Para que la mensura tenga publicidad o la escritura tenga publicidad, la primera tiene que estar inscrita en el catastro provincial y la segunda tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad inmueble. Recién a partir de ahí son públicas, tienen publicidad, son oponibles a terceros. Recién a partir de ese momento. Bien. Bueno. Un segundito que voy a buscar agua. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta. Por ahí esto es muy... No es a lo que estábamos acostumbrados en el campo de la ingeniería. Es un poco más teórico. Pero no sé si quieren, si tienen alguna duda de lo que venimos viendo hasta ahora. De mi parte, no. ¿Continuamos? Sí, Emilio, todo bien. Para entender bien cómo está constituido un catastro, hay que saber que los aspectos básicos del catastro son 3 y no se deben descuidar ninguno de los 3 para que un catastro sea efectivo, para que sea un buen catastro, para que sea un catastro completo. No hay que descuidar ninguno de los 3 aspectos básicos del catastro. Estos aspectos son el físico, que tiene que ver con que el inmueble tiene determinadas dimensiones, está ubicado en determinado lugar, tiene una determinada superficie, está relacionado con otros inmuebles, o sea, tiene una ubicación relativa bien definida, y todo eso está documentado en el plano de mensura y obviamente relacionado con un derecho real de dominio o posesión. Todo eso tiene que ver entonces con lo que es el aspecto físico del catastro. Las características entonces garantiza la ubicación del inmueble y sus características físicas, sus dimensiones, y todo lo que tiene que ver con el hecho físico del inmueble. Lo que sería el estado parcelario del inmueble. Cómo está relacionado con los límites, con los hechos existentes, la nomenclatura catastral, que nos determina la ubicación del inmueble. Todo eso tiene que ver con el aspecto físico del catastro. El otro aspecto no menos importante del catastro es el aspecto jurídico, que contempla los derechos reales que ejercen las personas sobre esos inmuebles, como puede ser derecho de propiedad o posesión, o sea, el registro de títulos o la tenencia del inmueble. Estas características también son parte si bien no es el fuerte del catastro, pero es un aspecto muy importante del catastro, que tiene que estar en el mismo, tiene que estar, no pueden faltar estos datos referidos al inmueble, los datos jurídicos de cada uno de los inmuebles o parcelas. Entonces, este aspecto, desde el punto de vista jurídico, que también las restricciones que puedan tener esos inmuebles que están registrados en ese catastro,
tiene que ser completo los datos referidos a los derechos reales que existen sobre esos inmuebles. Entonces el aspecto jurídico no es menos importante dentro de un catastro. Y por último el aspecto económico que tiene como objeto determinar el valor fiscal del inmueble como base de la carga impositiva. El valor fiscal, llegar al valor fiscal o la evaluación fiscal, es el valor que tiene ese inmueble para el fisco y como base del impuesto inmobiliario. Entonces es importantísimo que este aspecto esté bien calculado y bien organizado. ¿Para qué? Para que exista equidad tributaria, porque si no está bien ordenado, si no está bien organizado, bien calculado el valor fiscal, más allá de que el valor fiscal, como les decía, puede y es muy distinto del valor real, pero entre los distintos inmuebles tiene que haber una proporcionalidad real, de tal modo de que un inmueble que tiene el valor, el doble del valor que otro inmueble, pueda tener un impuesto inmobiliario relacionado con esta evaluación fiscal, con esto de que vale el doble que el otro. Entonces la carga impositiva también debería guardar esa proporcionalidad. ¿Para qué? Para que el impuesto sea equitativo y justo. Si nosotros tenemos dos inmuebles baldíos, como para que las mejoras no influyan, dos inmuebles baldíos, uno al lado del otro, con igual superficie, ambos inmuebles deberían tener la misma carga impositiva, deberían tener el mismo valor fiscal y por lo tanto el mismo impuesto. Ahora, si los inmuebles tienen la misma superficie, pero uno se encuentra sobre una calle asfaltada y el otro se encuentra a 10 cuadras sobre una calle de tierra, sin servicios, sin agua y sin cloaca, entonces ambos inmuebles, por más que tengan la misma superficie, van a tener distinto valor fiscal, porque el metro cuadrado de uno va a ser muy distinto al valor del metro cuadrado del otro. Por lo tanto, la carga impositiva, el impuesto inmobiliario, tendrá que ser distinto, pero tiene que haber esa proporcionalidad, se tiene que mantener. Más allá de que el valor fiscal esté muy lejos del valor real, tiene que haber proporcionalidad y equidad. Lo mismo pasa porque yo les hablé de baldío, pero el aspecto económico hace que también se valorice toda mejora que se le aporte a los inmuebles. Toda mejora que esté clavada y plantada ya pasa a ser parte del inmueble. O sea, si uno sobre una tierra, sobre un terreno, construye una casa, esa casa pasa a ser parte del mismo inmueble. Por lo tanto, ese inmueble va a tener un valor económico, un valor fiscal distinto a cuando era baldío. Y ese valor fiscal va a estar compuesto, por un lado, por el valor de la tierra y por el otro lado, por el valor de las mejoras. La suma del valor de la tierra más las mejoras va a dar el valor fiscal total de ese inmueble. El valor de la tierra es el mismo si estuviera o no estuviera edificado. Va a tener un valor fiscal que tiene que ver con, como les decía yo, con la ubicación, con los servicios que pasan, los servicios públicos que existen en esa zona. En base a eso y a las características geométricas de la parcela, lo que se llama, por ejemplo, la relación, no es lo mismo que esté en una esquina, que esté a mitad de cuadra, que tenga 2 metros de frente, por exagerar, 2 metros de frente por 10 de fondo, no es lo mismo que si tuviera 10 de frente por 2 de fondo. O vamos a algo más lógico, 5 de frente por 30 de fondo, no es lo mismo que tampoco, 10 por 30, un 10 por 30, 10 de frente por 30 de fondo va a tener un valor del inmueble. Si ese inmueble en lugar de tener 10 por 30 tiene 30 de frente por 10 de fondo, va a tener un valor distinto, porque esos 30 de frente me van a permitir poder desarrollar mucho más, aprovechar y desarrollar actividades o construcciones mucho de manera
mejor aprovechada en el inmueble que tenga más frente y menos fondo que el que tiene menos frente y más fondo. Lo mismo pasa con el inmueble en esquina. Bueno, todas estas características hacen ¿a qué? Al valor de la tierra, al valor del metro cuadrado. Pero luego, del metro cuadrado, para ese lugar, para esa ubicación y para esa geometría. Ese valor del metro cuadrado multiplicado por los metros cuadrados de ese inmueble va a tener un valor de la tierra. Bien, eso por un lado. Por el otro lado tenemos el valor de las mejoras. El valor de las mejoras son las construcciones, puede haber construcciones no solamente de superficies cubiertas y semicubiertas, sino que puede haber piletas, piscinas, puede haber distintas características, distintas construcciones que tienen su valor fiscal, que son parte del inmueble una vez construidas, son parte del inmueble, no se las puede separar, son parte de una misma cosa. El inmueble está formado por la tierra y todo lo accesorio, clavado y plantado, salvo que sean móviles, ¿no es cierto?, que sean desarmables, pero de lo contrario es parte del mismo inmueble. Pero se las tasa y se las evalúa de manera independiente, tanto a la tierra como a las mejoras. El valor de las mejoras, el valor fiscal, tiene que ver con las características constructivas, con la antigüedad, con el estado de conservación, con los materiales que fueron usados para la construcción, para esa determinada construcción, y obviamente con la cantidad de metros cuadrados construidos. Todo eso va a ser al valor fiscal de las mejoras. Luego, el valor total del inmueble va a ser valor tierra más valor mejoras. Todo eso hace a un valor total y todo eso es el cálculo que se utiliza como base para el cálculo del impuesto inmobiliario. Este aspecto es fundamental para que exista, porque es quien nos va a garantizar que el impuesto inmobiliario está bien calculado y que es equitativo, que es justo. De lo contrario, no sería un impuesto justo. ¿Está claro? Sí, se entendió. Bien. Entonces, aspectos básicos, fundamentales del catastro: físico, jurídico y económico. No puede faltar en un catastro ninguno de estos tres aspectos. El catastro tradicional y el catastro digital. El catastro tradicional es aquel catastro anterior a la tecnología, en el cual solamente se registraban y se archivaban la documentación en formato de papel. Luego, con la tecnología y los sistemas, es que se empezaron a realizar distintos registros de los datos alfanuméricos numéricos y alfanuméricos relacionados con cada una de las parcelas, y de esa manera se fue digitalizando el catastro con la confección de mapas, planos, y se fueron organizando de manera digital hasta llegar al catastro digital, el más moderno, que es mediante los SIS, los sistemas de información geográfico. Pero no necesariamente un catastro digital tiene que ser un SIS. Existen catastros que todavía, sobre todo los municipios chicos, no tienen ningún SIS. Sin embargo, tienen catastro digital porque tienen archivos, tienen planos digitalizados, tienen documentos, planillas y documentos digitalizados archivados, pero si no hay un software que los relacione, que los vincule, no existe SIS. Por eso es muy importante. Esto fue un error que vi bastante en el parcial relacionado con la cartografía, cuando hablábamos de SIS, de Sistema de Información Geográfico, SIG o SIS, Geographic Information System. Cuando hablábamos de SIS o SIG, muchos confunden un SIS con una cartografía digital. No es así. La cartografía digital es base del SIS. Es una base del SIS.
No hay GIS si no hay una base digital, una cartografía digital. Pero no es lo mismo GIS que cartografía digital. Para que haya un GIS, aparte de existir la cartografía digital, tiene que estar la base de datos alfanumérica y toda esta tiene que estar interrelacionada, vinculada mediante un software adecuado, y ahí sí se produce el sistema de información geográfico, cuando tenemos esa vinculación de la base gráfica con la base alfanumérica. Recién ahí tenemos el GIS. De lo contrario, no hay GIS. Bien, de cualquier manera, en ese proceso, sin tener un GIS, podemos tener un catastro tradicional, podemos tener un catastro digital y ya un digital moderno con un GIS. Acá tenemos el ejemplo claro de un catastro. Esto es muy importante, entonces con un ejemplo poder explicar cómo funciona un sistema de información geográfico en un catastro. En un catastro tenemos una base gráfica donde tenemos la jurisdicción correspondiente, llamémosle municipio de Concepción del Uruguay, por decir algo, donde tenemos las manzanas, y dentro de las manzanas tenemos las parcelas, y a su vez todo esto está relacionado con una base alfanumérica, de tal modo que si nosotros picamos una parcela, se nos despliega una base alfanumérica, relacionada con esa parcela. ¿Y qué dice esa base alfanumérica? Bueno, dice qué partida es, qué plano es, qué superficie tiene, quién es el propietario, qué superficie cubierta, o sea, qué mejoras tiene, superficie cubierta, semicubierta, distintos datos alfanuméricos y numéricos relacionados con la parcela que nosotros hemos picado. Lo mismo cuando piquemos cualquier otra parcela, se nos va a desplegar una base alfanumérica relacionada con esa parcela. Por otro lado, también el sistema nos permite, si nosotros decimos, bueno, necesitamos prender y que en todas las manzanas estén prendidas, nos esté indicando el número de partida. Entonces, aparece en todas las parcelas los números de partida de cada una de las parcelas, o los números de plano, o los propietarios. No digo I porque podría ser I, pero si tenemos un dato, otro dato y otro dato superpuestos, se nos produce algo ilegible. O sea, si tenemos el número de partida, el número de plano y el propietario de manera superpuesta, es ilegible. Entonces, lo que sí es útil es poder ir encendiendo las distintas capas y decir, bueno, encendemos los números de partida. Y de esa manera tenemos los manzaneros con las partidas que le corresponde a cada parcela, o los números de plano, o los propietarios. O también podemos indicar encender que el GIS nos ilumine los servicios públicos, agua, cloaca, luz, gas, y entonces quedan las distintas áreas de la ciudad. Y bueno, de esa manera, mediante un sistema de capas, también podemos vincular distintos elementos con las parcelas. Esta interrelación, esta vinculación, hace todo este sistema a lo que se llama el sistema de información geográfico. Por lo tanto, los catastros es quien mejor ha aprovechado y desarrollado los sistemas de información geográfica. Como ustedes verán, son todos datos que van evolucionando. O sea, hoy el propietario mañana podría ser distinto, porque se produce una transferencia, o una sucesión, o una donación. O también podría pasar que la parcela se modifica, se subdivide, se hace una mensura y de una parcela o un loteo. Entonces, los GIS, por eso, necesitan una actualización constante a través del catastro provincial. Los catastros municipales necesitan estar vinculados con el catastro provincial, interrelacionados, y que cada vez que hay una información en el catastro provincial, esta información esté vinculada y actualizada en cada uno de los catastros municipales
aquellos catastros municipales que tienen su GIS correspondiente. Porque, como les decía, si el sistema de información geográfico no se actualiza día a día, pasa a ser una foto del pasado y algo que no sirve de mucho. Para que un sistema de información geográfico sea útil, necesita una evolución, una actualización constante y continua, día a día. El catastro y la georreferenciación. ¿Qué se denomina georreferenciación? Se denomina georreferenciación al conjunto. Nosotros ya hablamos de la georreferenciación cuando hablamos del sistema GPS, de posicionamiento global. Entonces, se denomina georreferenciación al conjunto de operaciones técnicas destinadas a vincular de manera biunívoca un punto cualquiera a la superficie terrestre con un marco de referencia convencional. Ese marco de referencia convencional puede ser las coordenadas geográficas o de alguna proyección determinada. Por ejemplo, en nuestro país, Gauss-Kruger. Entonces, que un inmueble, que una parcela esté georreferenciada, va a estar georreferenciada cuando se calculan todas las coordenadas de sus vértices a través de la proyección adecuada. O sea, cuando todos los vértices de un inmueble tengan coordenadas geográficas porque si tenemos una, podemos obtener las otras. Entonces, tengamos coordenadas geográficas o coordenadas de acuerdo a una proyección adecuada en nuestro país, proyección Gauss-Kruger, en Entre Ríos, faja 6 o faja 5, depende si estamos al oeste o al este del meridiano que separa las fajas, más o menos a la altura, como les decía, del río Gualeguaychú. Si estamos al este, estaríamos en faja 6, y si estamos al oeste del río Gualeguaychú, estamos en faja 5. Bueno, con esas coordenadas, bajo esa proyección, Gauss-Kruger, y en la faja adecuada, si tenemos las parcelas con esas coordenadas, esa parcela estará georreferenciada. La importancia de la georreferenciación en el catastro es que cuando nosotros tengamos distintas parcelas georreferenciadas, podemos ir armando un volcado o un rompecabezas. Al estar georreferenciadas, están perfectamente vinculadas al globo terráqueo y están ubicadas con precisión. Para eso, ¿se acuerdan que yo les decía que nosotros teníamos precisión en levantamiento GPS cuando teníamos 2 GPS trabajando simultáneamente, uno como base en un punto y el otro como móvil? Entonces, de manera relativa teníamos precisión. Bueno, para la georreferenciación hacemos lo mismo, o sea, hacemos posicionamiento diferencial o relativo, diferencial o relativo, pero ¿con qué? ¿Cómo usamos? ¿Qué usamos de base? De base usamos lo que se llama una base permanente. Las bases permanentes son bases que están las 24 horas del día, los 365 días del año, obteniendo la posición del punto y transfiriendo esa posición a los distintos, llamémosle, usuarios. Si uno va y hace una determinación de la posición de los vértices de una parcela y quiere georreferenciarla, lo que hay que hacer es conseguir la base de datos de la base permanente más próxima, que esté en un radio no mayor a 80 kilómetros, y con la base con el archivo de esa base permanente que se la obtiene a través de la página del IGN, Instituto Geográfico Nacional, entramos a las bases permanentes, a las distintas bases permanentes, y con la fecha podemos bajar la base permanente de ese día. Entonces procesamos nuestro relevamiento con la base permanente de ese lugar, de esa base próxima y de ese día, y al procesarla le vamos a estar dando coordenadas georreferenciadas a los puntos del relevamiento en base a una base permanente. Por lo tanto, van a tener precisión en el globo terráqueo y van a estar perfectamente georreferenciadas. De esa manera se georreferencian los vértices de las parcelas. Hoy en día, en la provincia de Entre Ríos, están georreferenciadas todas las mensuras
que involucran inmuebles de 100 hectáreas o más de 100 hectáreas. La idea es que con el pasar de los años y la evolución de los sistemas, de los posicionamientos globales, de los GPS, y que se hagan cada vez más accesibles, es que las parcelas georreferenciadas pasen a ser obligación desde un valor menor a 100 hectáreas, desde 50 o desde 10 hectáreas. Lo cierto es que hoy en día cualquier mensura de inmueble que involucre superficies de 100 o más de 100 hectáreas, Catastro exige que estén georreferenciadas, o sea, ubicadas con precisión en el globo terráqueo con coordenadas geográficas o de la proyección adecuada. Proyección Gauss-Kruger en el caso nuestro. Esto es un ejemplo de una mensura que tiene coordenadas Gauss-Kruger, X e Y, en todos sus vértices y en la edificación. Lo bueno de que una parcela esté georreferenciada es que ya está perfectamente ubicada en el globo terráqueo. Cuando uno hace una mensura, si esa mensura no está georreferenciada, uno tiene que referenciarla a hechos concretos, por ejemplo, a las distancias a esquina o distancias a calle pública, como para saber dónde está la parcela y que tenga una ubicación determinada y que no se preste a confusión, que está acá y no más allá ni más acá, que tenga una ubicación determinada. Para eso se lo relaciona con las distancias de esquina o distancias a distintos hechos existentes, sobre todo distancia esquina, distancia calle pública. Cuando una parcela está georreferenciada, ya el resto no tiene ningún sentido. Las distancias esquinas son accesorias, porque cuando una parcela está georreferenciada, está perfectamente ubicada en el globo terráqueo. Y ya no importa que los hechos existentes a los cuales fue relacionado desaparezcan. Si hay una destrucción total de los hechos existentes que relacionaban la ubicación de esa parcela, igualmente vamos a poder replantearla en el terreno a partir de sus coordenadas, sus coordenadas georreferenciadas. Vamos a poder llegar a cada uno de los vértices con toda precisión y así reconstruir y ubicar esa parcela en el terreno. De allí la importancia. Por otro lado, si nosotros este plano lo mandamos a cualquier parte del mundo, lo van a poder ubicar a partir de sus coordenadas, van a poder ubicarlo en el globo terráqueo de manera rápida y sencilla. Van a tener la ubicación exacta de esa parcela en el globo terráqueo. De allí la importancia de la georreferenciación, y por eso los catastros tienden de a poco a ir en lo posible georreferenciando. Obviamente se empieza con lo más grande, con lo rural y lo más grande, y la idea es ir de a poco hasta llegar a parcelas mucho más, de dimensiones mucho menores. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la georreferenciación. Los sistemas de información geográficos necesitan estar georreferenciados, por eso también la importancia de la georreferenciación de las mensuras. Necesitan tener puntos georreferenciados. ¿Para qué? Para vincular también todos los planos que nosotros estamos registrando en ese catastro, poder vincularlos con el globo terráqueo, con imágenes satelitales georreferenciadas, para tener distintas bases. Para todo eso tiene que estar georreferenciado. Bueno, con esto estaríamos terminando la bolilla. No sé, me gustaría que me hagan preguntas, que me consulten si tienen alguna duda respecto de lo que hemos visto en el día de hoy. Yo les voy a mandar, ahora cuando terminemos, este PowerPoint. Es muy importante, vuelvo un poquito con respecto a entender bien, porque he visto varios, y es normal, varias confusiones respecto de un sistema de información geográfico. Se lo confunden
con una cartografía digital, simplemente una cartografía digital, lo cual no es, una cartografía digital no es un sistema de información geográfica. Un sistema de información geográfico es muchísimo más que una cartografía digital. Un sistema de información geográfico es una cartografía digital con datos alfanuméricos interrelacionados mediante un software adecuado. Todo eso forman, todo ese paquete forma los sistemas de información geográfico, y en el catastro es cuando se ve en su mayor desarrollo. El municipio de Gualeguaychú, por ejemplo, tiene un sistema de información geográfico que es accesible desde la página de la municipalidad. Se puede acceder al GIS del municipio de Gualeguaychú. La provincia tiene un GIS, pero que es accesible solamente por los agrimensores. Para las zonas rurales, no con tantos datos como tiene el GIS municipal de la ciudad de Gualeguaychú. No conozco otros, no conozco Concordia, pero tienden casi todos los municipios a ir subiendo, aunque sea con datos restringidos, estos sistemas de información geográfico, como para que la gente pueda disponer y utilizar y poder por ahí planificar a partir de estos sistemas de información geográfico. ¿Está claro lo que es un sistema de información geográfico? ¿Cómo se lo utiliza concretamente en un catastro? Sí, se entendió, profesor. Ahí está el ejemplo. Uno aplica una parcela y se despliega la base de datos relacionado con esa parcela, con las características que tiene esa parcela. Bueno, no sé si quieren, si hay alguna duda, algo de lo que vimos, alguna consulta. De mi parte, no. Bueno, si no hay dudas, les voy a pedir que vayan prendiendo las cámaras. Ahí se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, Emilio. Sí. Bien. Bueno, ¿cuántos somos? 33. No sé si me queda algo por decirles, me parece que no. Existen algunos que faltan desarrollar el trabajo. Podemos hacerlo por ahí en la próxima clase. Está faltando Arbelo, Barquín, Berti, Marqués de Bastos, Paredes, Torrán y nadie más. Entiendo que nadie más. Alguno de estos ya no está participando. Bueno, les voy a tomar licencia antes de conectarnos.